Isaías 41, versículos del 10 al 13. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Dice así, dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos han de pronto experimentado momentos de crisis? ¿Cuántos han momentos de vacío, de pérdidas? Y si tú eres esa persona, yo quiero decirte, esta palabra es para ti hoy. Amén. En verdad, quiero decirle que en la vida todos nos encontramos muchas veces bajo condiciones de frustración. No sé, yo he experimentado mucha frustración en mi vida también, desde que uno nace hay frustración. Los niños nacen y ahí se frustran porque la mamá está lejos, estás en el colegio y se frustran porque de pronto no hiciste amiguitos, te frustras porque en diciembre no te regalaron el carrito que te querías, sino te regalaron un par de medias, ¿cierto? Te frustras por muchos motivos. Los jóvenes se frustran, los adultos se frustran, los hombres nos frustramos, las mujeres se frustran, los ancianos. La frustración, amados hermanos, es parte de nuestro paisaje. Diga conmigo, la frustración es parte del paisaje. O sea, en la vida, cuando nos encontramos con la frustración y nos sentimos confundidos, de ahí para adelante, cuando tú te dejas dominar por la frustración, viene algo que se llama confusión. Confusión. Entonces vamos a mirar que siempre en la vida, en el camino de la vida, ¿cierto? Vamos a encontrar que a veces la frustración lleva, cuando no lo sabemos manejar, nos lleva a un estado de confusión. Amén. ¿Nos lleva a un estado de qué? Confusión. Eso significa que te sientes confundido, ¿cierto? Y de ahí en adelante es muy difícil que las personas salgan adelante. Si no tienes claro cuál es el llamado tuyo, si no tenemos claro cuál es nuestra identidad en Cristo. Por eso, cuando nos enfrentamos cuando no sabemos manejar esto, donde no sabemos dónde buscar ayuda, entonces viene alguien que se llama la tentación. La tentación. Entonces vamos a mirar cuál es el ciclo de un ser humano cuando se experimenta pruebas. Lo primero es la frustración, lo segundo, si no lo maneja, viene la confusión, y si la confusión toma ventaja en la vida de esta persona, lo lleva a un estado que puede ser tentado. Esa persona puede ser objeto de tentación. Y es una tendencia maligna, obviamente, mundana, ¿cierto? De la cual muchas veces no se puede uno deshacer. El Señor es nuestro respaldo, Él es nuestro único apoyo. Y por favor, yo quisiera que usted entendiera que cuando el Señor le da una palabra a usted, es para usted. Dios quiere que la ponga en práctica. Esto no es solamente 2 horas que uno escucha un señor hablando la Biblia y ya salimos como si nada, sino que cada desafío cada palabra que usted recibe es para que usted y yo la pongamos en el corazón. Amén. Volvamos al texto bíblico. Quiero que por favor acompañe otra vez en Isaías capítulo 41, versículo 10. Volvamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra? Dice: no teman, porque la ayuda de Dios está presente. Dice la Biblia: no tengan miedo. No tengan miedo. O sea, ante una circunstancia que te genera frustración, el Señor dice: no tengas miedo, Dios está presente. ¿Cuántos saben que Dios está en medio del problema? Dios no te ha abandonado. No sé cuántos han visto, no se conocen, ¿alguna ha visto una caricaturita que se llama Palabritas? Levanten la mano los que conocen a Palabritas. ¿Lo han visto alguna vez? Son poquitos ya, ¿cierto? Palabrita es un muñequito cristiano, bueno, no cristiano, el que lo creó, ¿cierto? Pero relata la vida de un bebé, de un niño cristiano. Entonces usted lo ve con su gorrita, es un niño cristiano más o menos de unos 10 añitos.
y relata, hay una pieza que creó el padre de él, ¿cierto? Y es una pieza que se llama Huellas en la arena. No sé si han visto ese afiche, Huellas en la arena. Ese afiche muestra, por ejemplo, que el niño está caminando por la playa, ¿cierto? Y al comienzo usted ve cuatro huellas, ¿cierto? Dos pares de huellas. Ta, ta. Y luego aparecen solamente dos piecitos, solamente las huellas. Y luego otra vez vuelven a ver cuatro pares de huellas, dos pares de huellas. Y entonces el muñequito le reclama a Dios: Señor, ¿dónde estuviste tú cuando pasaron todas las aflicciones que me vinieron? Cuando vinieron los problemas, cuando me vino esta enfermedad, cuando me vino toda esta situación, toda la cantidad de problemas que usted pueda imaginarse. Él le está haciendo reclamo a Dios. Y entonces el padre le responde, le dice: hijito, cuando empezamos a caminar, caminamos los dos, pero vi que te desmayaste y te alcé en mis brazos, y esas huellas que ves no son las tuyas, son las mías que te estaba cargando. Y eso me ponía a reflexionar muchas veces, que uno está muy presto a reclamarle a Dios, ¿cierto? Pero no está presto a ser sensible a su presencia. Y entonces vean ustedes, cuando leemos este pasaje, especialmente de Isaías 41, es un pasaje que muchas veces usted, yo creo que le ha dedicado a alguna persona. Seguramente en cumpleaños se lo ha dedicado, seguramente se lo ha dedicado cuando está pasando por alguna situación difícil. No son fáciles, pero cuando uno lee la historia de este versículo, uno tiene que recordar que Israel, por ejemplo, en su momento fue muy desobediente a Dios. Ellos fueron muy rebeldes con Dios, y entonces la rebeldía trae consecuencias. En el tiempo que se escribió este pasaje bíblico, parecía mucho el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Hay rebeldía, hay la gente quiere hacer lo que bien le parece, nadie quiere buscar a Dios. La gente dice: Dios se alejó de nosotros, cuando en realidad es la gente la que se ha alejado de Dios. Dios siempre ha estado con los brazos abiertos, dispuesto a recibir a todo aquel que vaya a Él. Así lo dice el Evangelio de Juan capítulo 7. Él dice que el que se acude a Él no lo echa afuera, ¿cierto? Y entonces vemos una realidad, por ejemplo, como la que está pasando en este pasaje bíblico, vivimos hoy en día. Y entonces el Señor empieza escribiendo ahí en el capítulo 41 que hay unos pueblos paganos, ¿cierto?, que se esmeran en procurar la idolatría, se esmeran en hacer ídolos de diferentes materiales, de madera, de hierro. Y entonces usted va a encontrar que al comienzo él empieza diciendo: escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen y estemos juntamente a juicio. Y el Señor está diciendo acá: todos vamos a estar presentes en un juicio. Todos van a estar presentes en un juicio. Eso es lo que dice el versículo 1. Todos. Y entonces Él dice: esfuércense pueblos y acérquense y hablen, estemos juntamente a juicio. Y luego empieza el juez a hablar. ¿Quién despertó del oriente al justo y lo llamó para que lo siguiese, y entregó delante de él naciones y le hizo señorear de reyes, y los entregó a espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata? Y entonces ahí empieza el Señor, el juez, a decir: esto lo hice yo. Todo lo que existe lo hice yo. Ustedes, literalmente, palabras más, palabras menos, los pueblos de las costas, son pueblos lejanos, persistieron en adorar dioses falsos, persistieron en adorar a dioses hechos por manos humanas. Y entonces Él está, digamos, de esa manera juzgando. Pero luego, cuando el versículo 10 empieza, como Israel también acude, pero dice allí, hay un pero, dice: pero tú, Israel, versículo 8, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Entonces en ese juicio, imagínense, están los paganos, pero también está Israel. Y entonces ahí es donde viene el versículo 10, donde el Señor le dice: tú no temas. Tú no temas. ¿Cómo le parece? No temas. Entonces ahí está diciendo: no teman, porque la ayuda de Dios está presente. Y entonces qué tremendo, mis amados hermanos, cuando vemos que este pasaje bíblico dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y esto es un aire, es como más un aire, un mandato, ¿cierto? Más es un mandato que una promesa. Realmente este pasaje bíblico no es tan promesa, es más bien mandato. El Señor te está diciendo a ti: no tienes por qué estar asustado,
No tienes por qué estar asustado. El miedo, mi amado hermano, el miedo y la preocupación, la ansiedad, a menudo son pecado. Vuelvo y se lo repito. El miedo, la ansiedad, la preocupación a menudo son pecado. Por eso el Señor le dice a Israel, no temas, no temas. O sea, cuando el Dios que gobierna sobre las naciones, como lo describimos allá, lo que acabo de mencionar, el Dios que nos eligió, ¿cierto? Y nos ama, como se describe allá, ¿cierto? Él está diciendo, no temas, tú tienes que creerle que no es temente, porque él te ha demostrado mucho amor a ti. Y lo ha demostrado de maneras tremendas. Primero nos hizo, según el Salmo 139, versículo 13, Él nos hizo en el vientre de nuestra mamá, ¿cierto? Y dice que nuestro embrión vieron sus ojos, ¿cierto? Cada detalle de lo cual tú eres, lo hizo Él. Y dice el Señor que nos hizo conforme a su imagen y semejanza, Génesis 1, 26 al 28. Pero no solamente nos hizo a su imagen y semejanza, sino en segundo lugar, el Señor vio que tú te perdiste, y no solamente porque te perdiste, sino que ahora pagó por ti. No sé cuántos han escuchado la historia del barquito perdido. La historia del barquito perdido relata, es una historia donde un niño le da por hacer un barquito de madera. Y entonces él emplea mucho tiempo y se cohíbe de comer sus onces para comprar materiales para hacer su barquito de madera. Y efectivamente le pone tanto empeño a ese barquito de madera, tanto detallito, que las ventanitas, que las velas, que las anclas, todo. Y le quedó tan bonito ese barco, hermano. Y un día el niño va y lo estrena en el río. Y lo va y lo estrena y efectivamente el barquito flota. Pero llegó como una creciente del río y el río se arrastró el barquito, se lo arrastró. Y el niño corre detrás del barquito y no pudo alcanzarlo, el barquito se perdió, se lo llevó el río. Así como dice la canción, se lo llevó el río, ¿no? El niño quedó muy triste y pasaron los días y tiempo después, él paseando por el pueblo, encuentra que en un almacén donde vende juguetes, ahí estaba exhibido su barquito. Su barco, alguien lo encontró y lo llevó y lo vendió. Cuando él ve su barco, él se emociona, entra directamente al almacén, le pregunta al dependiente, ¿y ese barco? Y el Señor le dice, ese barco vale tanto, es un dinero casi que inalcanzable para él. Él lo había hecho, pero él nunca le dice al Señor, yo lo hice. Por lo tanto no necesito reclamar, no, porque ya no perdió derechos sobre él. Entonces el niño dice, no lo venda, y empieza a trabajar, y empieza a trabajar, y empieza a trabajar, y a trabajar, y a ahorrar, y a ahorrar, y a ahorrar, hasta que vuelve a comprar su barquito. Cuando lo recibe, ahora él dice una frase, dice, ahora eres doblemente mío, porque primero te hice, y segundo te pagué. Tú eres el barquito del Señor. El Señor te hizo. Pero no solamente te hizo, sino te compró nuevamente. Y no valiste cualquier cosa. No valiste dólares ni euros, valiste la preciosa sangre de Cristo. Tú saliste caro para Dios. Y como tú saliste caro para Dios, créeme que Dios no va a perder su inversión porque Él es un buen inversionista. Él es un buen inversionista, tú no te vas a perder. Entonces el Señor por eso dice y le repite a Israel, no temas porque yo estoy contigo. Vuelvo y se lo repito, esto es más que una promesa, es un mandato que Dios te está diciendo a todos aquellos que se sienten amados por Dios. Él te está diciendo, no tienes por qué tener miedo, porque yo estoy contigo. Estás pasando una prueba, estoy ahí en medio de la prueba. Así como palabritas, el Señor te está cargando en los brazos, ¿no lo crees? Dios te está cargando en los brazos, entonces dice no temas. Y entonces eso quiere decir solamente que tú y yo tenemos que tomar en serio esa palabra. Debemos tomarla en serio, amado hermano, ese no tomas, pero ahí está la promesa implícita. Y no debemos temer porque el Señor nos ha dicho, yo estoy contigo. Él solamente no te está diciendo no temas. Él te está dando un respaldo, te está dando una garantía. Tú no debes tener miedo porque yo estoy aquí a tu lado. Estoy aquí a tu lado. ¿Qué más necesitamos, mis amados hermanos? ¿Qué más necesitamos si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Lo dice Romanos 8:31.
Tú te sientes muchas veces agobiado y déjame decirte que muchas de las cosas por las cuales los cristianos pasan no vienen por ventura, no vienen por casualidad, vienen porque muchas veces hemos tomado pésimas decisiones en esta vida. Y lo que hoy vivimos es simplemente cosechar lo que decidimos antier o ayer, ¿cierto? Entonces, por eso, mi amado hermano, algo que tú tienes que entender es que en cuanto más tú y yo seamos propensos al miedo, en cuanto más tú y yo seamos propensos al desánimo, cuando más nos sentimos solos, es cuando somos más propensos a ser víctimas del enemigo. De nosotros mismos. Créeme que tú tienes dos enemigos. Número uno, el diablo. Y el enemigo número dos eres tú. Tú eres enemigo de ti mismo. Y a veces cuando el diablo no te ataca, eres tú mismo el que te atacas. Eres tú mismo el que se enferma. Eres tú mismo el que, porque no seguimos la palabra de Dios, entonces empezamos a enfermarnos. Entonces, por eso yo quiero decirle, mire tan lindo esto. Vuelva a leer ese pasaje bíblico y va a darse cuenta que hay una progresión en el versículo 10. Y fíjense qué tremendo, porque la progresión de este versículo es precioso. Primero él dice, yo estoy contigo. No temas, te voy a dar una razón. El Señor te está diciendo, no tengas miedo. Y empieza diciendo, no debes temer porque primero yo estoy contigo. Porque es un mandato y no una promesa. Porque Él está diciendo, yo estoy contigo. ¿Está diciendo qué? Yo estoy contigo. Pero aún Él no dice basta con eso. Él no se conforma con decir yo estoy contigo, sino que Él aún se acerca más a ti. Se acerca más a ti y dice, yo te esfuerzo. Yo te esfuerzo. Y vean ustedes, dice, qué bonito, porque el profeta, él dice allí, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo te esfuerzo. Entonces, el primero te dice, yo estoy contigo, pero cuando te dice yo te esfuerzo, está así un paso más adelante de ti, está más cerca de ti. Pero fíjate que ahí dice, y aún más todavía, yo te ayudaré, dice, yo te ayudaré. Siga leyendo por favor el versículo, que dice allá la palabra del Señor, no temas porque yo estoy contigo, ¿sí? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, estoy más cerca, siempre te ayudaré, quiere decir que más cerca, y por fin, el último, sustentaré. ¿Sabe qué significa ese sustentaré? Literalmente hablando, literalmente sí, que se ha acercado tanto a ti, que en ese sustentaré te está abrazando. Es una acción de abrazo. Es una acción donde el Señor te está diciendo, te abrazo porque eres mi hijo. Te abrazo porque eres mi hija, mi niña, la niña de mis ojos. Entonces por eso quiero decirle, alguien me decía, pastor, pero tengo que decirle algo. Teológicamente hablando, esta palabra no fue dada a los israelitas, no fue dada a la iglesia, sino fue dada al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero yo le respondo a esa persona, quiero decirle que también los creyentes hemos llegado a ser siervos escogidos de Dios. O si no, ve conmigo a primera carta de Pedro 2:9. La primera carta de Pedro 2:9 dice de la siguiente forma, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, tú eres pueblo de Dios, lo que significa que si el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, también la iglesia lo es por medio de Cristo. Lo que significa que si esta promesa fue dada específicamente a Israel, el principio de esta promesa también te pertenece a ti por ser hijo o hija de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Por tanto, mis amados, podemos reclamar para nosotros las promesas de estos versículos. Tú puedes decir, Señor, yo lo creo para mí, yo lo creo para mi familia, lo creo para mi hijo, lo creo para ti, para todos, ¿cierto? Todos aquellos que estamos pasando por circunstancias, todos aquellos que estemos pasando por una situación de soledad, todos aquellos que estemos pasando por una situación adversa, el Señor está diciendo, este mensaje es para ti. Esto es para ti, no te he dejado abandonado. Y fíjese que hay un triple propósito cuando el Señor nos dice no tengas miedo. Te voy a mencionar por qué el Señor está en medio de la prueba. El Señor no te quita la prueba.
El Señor no nos quita la prueba, el Señor está con nosotros en la prueba. No sé si acuerdas, pero ese pasaje de Daniel, donde menciona a los 3 amigos de Daniel que fueron echados al horno. El Señor no impidió el horno. ¿Tú le has leído la historia? Él no impidió el horno. Ellos fueron echados al horno y el horno fue calentado 7 veces más de lo normal. A tal punto de que los verdugos que echaron a estos 3 jóvenes al horno murieron sin haber entrado al horno. Se murieron calcinados. Y los echaron al horno. Pero después de un momento ellos estaban caminando en medio del horno y cuando de repente el rey Nabucodonosor se dio cuenta que no eran 3 sino eran 4. Y dice que el cuarto era semejante al hijo de los dioses. Y dicen, sáquenlos y apagaron. Yo no sé cómo hicieron para apagar ese fuego porque estaba bien tenaz. Lo sacaron y resulta que no olían ni a asado. Ni un pelito se le chamuscó. Nada. ¿Sabe una cosa? Este hombre reconoció que en medio de las circunstancias Dios está con los que lo aman. Fíjense. Y entonces hay un triple propósito en la prueba. Y hay un triple propósito en esta promesa que es un mandato que Dios te está diciendo a ti. ¿Cuál es el objeto de que tú no temas en medio de la adversidad? Número uno, Dios quiere impartirte gracia. Y Dios quiere impartirte poder necesarios para enfrentar ese problema que tú estás pasando. ¿Por qué tú y yo no debemos temer? Porque cuando tú temes estás pecando. Porque cuando tú temes estás contrario a la fe. Porque cuando tú temes no estás caminando en amor. Pero cuando tú le dices, Señor, tengo miedo, pero a pesar de que tengo miedo, yo creo en tu palabra. Creo que sobre las circunstancias está una verdad. Esa verdad es eterna. Entonces vas a darte cuenta, mi amado hermano, que empiezas a experimentar la gracia y el poder de Dios necesarios para enfrentar esa circunstancia específica y cualquier circunstancia que se llegue a presentar en tu vida. Pero la segunda razón, mi amado hermano, que quiero compartir contigo es que la segunda razón por la cual pasas una circunstancia adversa y Dios te dice no temas es porque Dios quiere ayudarte a través de los tiempos de crisis como una fuente de paz. La única paz que tú vas a encontrar está en Cristo. Y en tercer lugar, porque Él quiere sostenerte, ¿cierto? Él quiere sostenerte continuamente. Gloria a Dios. Él es tu defensor. El Señor no te deja solo. Dígame, ¿cuántos papás, mamitas hay acá? Mamás, bueno, las mamás más que los papás, ¿sí o no? Porque hay buenos papás. Es que hay papás que son terribles. Pero hay mamás también, ¿no? Gloria a Dios. Pero hay excepciones. La norma normal, la regla normal es que uno de papá o de mamá nunca va a querer el mal para sus hijos. ¿Sí o no? Yo me crié en una familia, mi mamá trabajaba en oficios varios y recuerdo que ella le daban su almuerzo y no se lo comía por llevármelo a mí en la tarde. Y cuando tenía la oportunidad de acompañarla a su trabajo, donde las señoras eran bastante exigentes, ¿cierto? No se mueva ese niño, quédelo ahí quietico, ahí. Me acuerdo que le servían la porción a ella, poquito, bien poquito. Pero a mí no me servían. Y ella no comía por darme a mí. Yo no sé si usted lo va a hacer igual, pero o sea, uno le da algo rico, uno no se lo come todo, ¿no? Dice, no, yo lo guardo para comerlo con mi familia. Y de pronto el que lo invitó a usted le dice, no, coma, tranquilo, coma. No, gracias. ¿Yo por qué lo sé hacer? Porque yo quiero estar con mis hijos. O sea, si el Padre dice, en Mateo dice, si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en el cielo le dará buenas cosas a quienes se lo pidan. ¿Tú eres un hijo amado de Dios? ¿Eres una hija amada de Dios? Entonces por eso la siguiente ordenanza no es una promesa, es una ordenanza, es no desmayes. Dígale al vecino, no desmayes. No desmayes. ¿Por qué no debes desmayar? Porque el Señor dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Amén, créelo. Él es el Dios todopoderoso que te esfuerza. Y entonces Él está diciendo, no sé, es otra manera de decir, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas cuando yo te hice un milagro hace unos tiempos, hace un momento, hace unos días, hace unos meses? ¿Cierto? ¿Crees de verdad que yo soy el Dios de tu gloria? Y aquí es donde uno empieza a cuestionarse realmente por qué debe temer en medio del problema. Si tú creíste en Cristo, tú creíste en Dios, no tienes por qué estar dudando de su poder. El Señor nunca dijo que estaríamos, digamos, ausentes de problemas o de situaciones adversas. Él sí prometió su compañía, Él prometió su presencia. Y entonces es como si dijera el Señor, ¿te acuerdas de mí? El Dios, sí soy para ti el Dios de todo poder y de gloria. Sí soy ese Dios para ti. Y eso es lo que el Señor, digamos, literalmente está preguntando. Entonces el Señor hace esa pregunta y entonces Él hace ese cuestionamiento. A veces en nosotros se nos olvida que tenemos un Dios grande y maravilloso. Hay hace unos años un hombre llamado J.B. Phillips, escribió, un escritor cristiano, escribió un libro llamado Tu Dios, ¿cómo es que se llama? A ver, me acuerdo bien. A ver si me acuerdo, si me miro por acá, ¿cómo se llama? Tu Dios pequeño, creo que se llama. Tu Dios pequeño. Tu Dios es demasiado pequeño, se llama el libro. Tu Dios es demasiado pequeño. O sea, es cuando se lee ese libro, pues él estaba mostrando en ese libro cómo había personas que olvidaban la grandeza de Dios. Las iglesias están llenas de gente que ven a un Dios pequeño y a unos problemas grandes. ¿Qué hacemos cuando viene un problema? ¿Qué es lo primero que hacemos? Y lo que tú haces es lo que está marcando tu fe. Si tú ante una situación empiezas a gritar como loco, desesperado, y empiezas a gritar a todo mundo, auxilio, auxilio, y esto y lo otro, o vas rápido a donde el yerbatero que te dé una hierba, esa es tu fe. Pero si tú en medio de esas circunstancias tú dices, Señor, yo creo que tú tienes poder, tú tienes un poder sanador de resurrección, entonces fíjense que el Señor ahí está diciendo, ahí está marcando esa fe. Entonces por eso, mi amado hermano, mucha gente olvida la grandeza de Dios. Y quiero decirle que fácilmente por eso es que mantienen desmayados, por eso hay mucha gente que se desanima con la iglesia. No vienen a la iglesia porque les vino una adversidad, no vienen a la iglesia porque los sueños que tenía no le fueron suplidos por Dios como él pensaba, de acuerdo a sus expectativas. ¿Y quién dijo aquí? ¿Quién te dijo a ti que Dios quería suplir tus sueños? Dios no te va a suplir tus sueños, tú estás acá para suplir los sueños de Dios. Pero lo que pasa es que los sueños de Dios son mejores que los que tú traes. En realidad es un buen negocio. Entonces por eso el Señor dice no desmayes. Por eso, mi amado hermano, entonces no desmayes porque yo soy tu Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios que te ¿qué? Que te esfuerzo. Ahora vea el siguiente pasaje, dice siempre. ¿Cuántas veces Él te ayudará? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Yo pensé que usted iba a estar contento. Yo te digo lo que esto lo predico en otra iglesia, están saltando. Pero la gente tiene como cierta confianza con uno, ya lo ven todos los domingos, uno ya no lo mío. Pero si hubiera un pastor diferente acá, tal vez esto mismo lo predicaría y ustedes estarían saltando. Porque no, estoy diciendo una palabra que Dios lo está restaurando a usted en esta mañana. Yo dije, orando, dije, Señor, en esta mañana el Señor va a operar una sanidad mientras yo predico. Dios va a sanar. En esta mañana Dios está sanando. Leyendo un libro de Mark Hankins, él decía una vez que él estaba predicando y una mujer estaba ya expectante a qué horas iba a terminar de predicar. Y entonces la mujer estaba que se paseaba así y miraba para todos lados y miraba, y el pastor Mark Hankins predica largo. Y entonces, nada, ¿y qué le pasa, hermana? No, pastor, estoy esperando que usted acabe de predicar para ver si me ministra para sanarme. Así le dijo. Y entonces, bueno, hermana, permítame. Y yo estoy esperando que usted sea sana para que yo acabe de predicar.
Dios está hablando en esta mañana. Yo no voy a poner manos ahorita. Usted tiene que recibir lo que Dios le está dando. No sé qué está haciendo Dios, pero Dios le está hablando a usted en esta mañana. Y entonces siempre te ayudaré. El Señor está diciendo, siempre te sustentaré con la derecha, con mi derecha. O sea, lo que está diciendo, la fuerza y la gloria de Dios hacen que Él pueda ayudarnos. No es tu fuerza, es la fuerza de Él. ¿Se acuerdan que yo le he contado la historia del ratón y el elefante? No sé cuántos han escuchado esa historia. Y cuenta la historia que un ratoncito tenía que cruzar un puente colgante. Ese puente le chirreaba todo. Estaba sobre un abismo, un río tremendo, así como el río este que está para Santander, que se llama el Chicamocha. Una cosa así que usted mira hacia abajo y hay 1 kilómetro de caída. Usted mira de acá allá abajo y ve un puntico que se mueve, es una tractomula que viene subiendo. Y es como un puntico, como una hormiga. Y un hilito es el río, el Pescadero. Así, tenían que cruzar un puente sobre un abismo tal cual. Y entonces el ratoncito iba adelante, ¿cierto? Iba caminando y entonces cuando iban caminando ese puente iba rechinando. Parecía que se fuera a romper el puente y hubieron cruzado al otro lado. Y entonces el ratoncito mira al elefante y le dijo, ¿cómo hicimos temblar ese puente, no? El ratoncito diciéndole al elefante, gracias, ¿cómo hicimos temblar ese puente? Usted es el ratoncito y el elefante es papá. Y él no está diciendo, yo hice temblar el puente, vamos a hacer temblar este puente. El Señor te está diciendo hoy, vamos a hacer temblar al diablo, vamos a hacer temblar las tinieblas. El Señor te está diciendo hoy, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado y por ti mi hijo murió. Hoy Él derramó su sangre en la cruz para darte vida y vida en abundancia. Siempre te ayudaré. Él está diciendo, siempre te sustentaré. Él está diciendo, nunca te abandonaré. O sea, los ídolos, cuando el Señor escribe esto, en Isaías 41, recuerde que ahí está confrontando a los países que están en la costa. Ellos están poniendo su fe en ídolos. Por eso es que el Señor le dice de una manera irónica, usted mira que el carpintero anima al platero y el yunque, el que está golpeando eso, porque están haciendo ídolos. Yo lo afirmaré y toda la cuestión, y dice el Señor, yo no necesito de eso. Ustedes necesitan aún tener a su ídolo, ¿cierto? Los idólatras necesitan tener sus ídolos, pero yo sostengo a mis hijos. Esa es la gran diferencia. Así hay mucha gente. La gente coloca su fe en donde no debe ser. Tú debes colocar la fe en el que te amó y en el que derramó su sangre por ti. Entonces, por eso, los ídolos deben estar afirmados con clavos. Vean ustedes, para que no se muevan. Vean Isaías 41:7. Vean lo mismo, aquí lo que está diciendo Isaías 41:7. Dice allá, el carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviera. ¿Quién? El ídolo. Y el ídolo puede ser cualquier cosa a tu vida. ¿Qué es un ídolo? Hoy en día yo sé que ustedes no se inclinan ante imágenes. Y Dios sabe que nosotros nos inclinamos a la imagen, pero sí nos inclinamos a otras cosas. Nos inclinamos a cosas que estamos adorando. Puede ser una persona. Puede ser una persona, puede ser su propio hijo, puede ser su propio cónyuge, puede ser una empresa, puede ser un factor económico, puede ser un celular. Puede ser el internet, puede ser el YouTube, puede ser el TikTok, puede ser cualquier cosa, un deporte, se puede convertir en un ídolo. Y tú muchas veces colocas tu fe en ese ídolo esperando recibir algo en contravía y no te va a hacer eso, porque Él no tiene la capacidad de Dios de darte de vuelta, mientras que Dios sí. Entonces el Señor está diciendo, es irónico ver cómo personas buscan su sustento en donde no debe ser, no debe estar. Y entonces fíjese, tú tienes que sostenerlos, está diciendo. Pero Dios nos sostiene a nosotros, te sustentaré con la derecha, con mi derecha. Y deberías tener un Dios como Él que te sostiene, no que tú tengas que sostenerlo. Sabiendo esto, mis amados hermanos, pregunto en esta mañana, ¿podemos ver la terrible naturaleza de nuestro miedo e incredulidad? Entonces, en conclusión, el miedo en un cristiano es algo tonto que no debería pasar.
Gracias. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El Señor lo reafirma en el Nuevo Testamento. Si Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario, si Cristo venció la muerte, venció la pobreza, venció la enfermedad en la cruz del Calvario, ¿cuál es tu temor? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? El problema del cristiano contemporáneo es que quiere aferrarse a esta vida. Hermanos, aquí somos peregrinos y extranjeros. Si tú te aferras a esta vida, la perderás. Pero si tú buscas, en cambio buscas, Señor, la vida eterna, Señor, yo quiero buscarte a ti en la eternidad, entonces la hallarás. O sea, cuando tú dices, Señor, no me importa, yo estoy preparándome es para irme al cielo, entonces Dios estás demostrando con eso que estás capacitado para estar en esta tierra. Y solamente Dios le da esa administración o esa fe a aquellos que están listos para irse al cielo. Mientras que los que se tratan de aferrar acá para esta vida no tienen la capacidad porque se olvidaron de la eternidad. ¿Se entiende? Eso es lo que le pasa al mundo. La gente del mundo, ¿qué es lo que está haciendo? Aferrándose a esta vida. Pero ¿cuántos saben que en Apocalipsis se enseña que toda esta tierra va a ser juzgada? La tierra, los mares, las estrellas, la luna, todo va a ser juzgado. Usted lea, van a abrirse 7 sellos, van a sonar 7 trompetas, van a haber 7 copas de la ira. Todo va a ser juzgado. Nada de lo que usted va a existir, ni esa camioneta tan bonita que está allá afuera. Eso va a quedar nada. ¿Sí o no? Nada, ni esa silla en la que está sentado usted, ni este edificio. No va a quedar nada. Entonces, si nada va a quedar, ¿cuál es el sentido de que usted y yo pongamos fe en las cosas? Un iPhone. Ay, maravilloso, compraste el iPhone 14, el 15, el 16. ¿Cuánto valió? 8 millones de pesos. Ay, 8 millones de pesos, con eso me compro no sé cuántas cosas, ¿cierto? Y gente pone su énfasis en eso. Bueno, y si tienes la plata para comprarlo, cómpratelo. Pero a veces nosotros no dejamos el iPhone por ningún lado, ¿no? Uno se vuelve como esclavo de las cosas. Y empieza a idolatrar esas cosas. Y es una, vea, nosotros hemos tenido la oportunidad de cambiar de carro. Y hasta los bancos me llaman, vea, ya es hora que cambie su carro. Y yo digo, tata, y puedo hacer cuentas, tata, dije, no. ¿Y qué hace diferente de carro? No, la misma vaina, hace lo mismo, tiene el mío. Solo que tiene 25 años de viejito. ¿Y qué más hace ese carro? No tiene esto. Lo mismo hace el mío. Y va del punto A al punto B, lo mismo hace el mío. Solo que no lo debo. Estoy feliz así. ¿Qué tal yo comprando una camioneta, no sé qué, y no puedo dormir? ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros a veces nos gastamos todo el salario en un, no sé, bueno, si usted quiere, tiene plata para ir allá y le sobra, vaya. A Zara, a Hermenegildo Seña, a Gucci, a, no sé, a esas cosas, hacia. Compra Pachulí. Pachulí es un perfume costoso, averígüelo, no es un perfume feo. Es lo más caro que hay. Yo no sé cuánto vale la onza de eso, pero eso vale mucha plata. Que un Rolex, ¿cierto? Ah, un Casio. Y mucha gente, usted va y exhibe su ropa y nadie sabe que usted está en esa ropa. Hasta en el Only venden ropa más bonita. En Arequipe. Entonces, ¿a quién estamos tratando de impresionar, hermanos? Eso equivale al ídolo que está siendo clavado para sostenerlo. Y el Señor está diciendo, si tú buscaras de mí, yo te haría más que vencedor. Tú eres vencedor. Entonces, por eso, la terrible naturaleza de nuestro miedo e incredulidad, ¿para qué sirve eso? Lo que estamos diciendo cuando estamos con miedo es diciendo, no estás conmigo, no eres el Dios de mi gloria, no eres el Dios de poder, realmente no me amas. Y eso es lo que el diablo finalmente quiere sembrar en el corazón de las personas. Por eso, mi amado hermano, el Señor está diciendo que Él está con nosotros y que nunca te abandonará. Amén. ¿Cuántos hijos amados hay acá?